Hoy por hoy, Ser Andújar. Hola, saludos y bienvenidos en nuestro espacio Hoy por Hoy en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar. Vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar en estas puertas de la Navidad de unos libros con vinculación directa hacia nuestra ciudad, hacia Andújar. Uno de ellos esta semana, y con motivo del Día de las Letras Andaluzas, se presentaba una nueva edición de Leyendas y Tradiciones Iliturgitanas de Carlos de Torres Laguna. Otro de ellos, este viernes a partir de las 8 de la tarde y en el Hospital Santiago de Úbeda, se presentarán las actas del Congreso sobre Francisco Palma Burgos y sus discípulos en el centenario de su nacimiento. Pues para hablar de ambas obras literarias, qué mejor que hacerlo con Enrique Gómez Martínez. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Pues empecemos, si le parece, por la cercanía y la corresponsabilidad con Andújar, por estas leyendas y tradiciones iliturgitanas que esta semana se presentaba esa nueva edición facsímil. Sí, el Ayuntamiento, a través del área de cultura, pues ha tenido el acierto de reeditar en facsímil el libro Leyendas y Tradiciones Iliturgitanas, que es el libro cuarto de la historia de la ciudad de Andújar y de su patrona, la Virgen de la Cabeza, que corresponde al historiador y médico en nuestra ciudad, el doctor Carlos de Torres Laguna. Es un libro interesante, de una lectura muy amena, que fue publicado por el Ayuntamiento en el año 1966. Esta es la segunda reedición que se hace de este libro. La primera se hizo por Gráfica Francisco del Moral, que la regaló a todos los alumnos de quinto curso de primaria de los colegios de Andújar. Y después esta segunda, hecha en este año 2020 por el Ayuntamiento, ¿no? Y también impresa en Gráfica del Moral, ¿no? Y hombre, creo que es un libro interesante, y que la política cultural que está llevando el Ayuntamiento de reeditar obras de historiadores locales, aunque Torres Laguna, no sé si lo sabrá la mayoría de la gente, era de Arjona, pero se casó en Andújar, fue médico en Andújar, fue una persona que dinamizó mucho la cultura de esos años, de los años 50, 60, ¿no? Él muere en 1971. Torres Laguna había estado de lleno como médico en donde estaba entonces el hospital de Andújar, el antiguo hospital, lo que conocemos hoy como antiguo hospital, durante la guerra civil. Tanto es así que Torres Laguna subía al santuario antes de que se produjera el asedio, subía a ver a los enfermos del santuario. Tanto es así que, porque Cortés lo quiso, porque él le alegó que acababa de tener un hijo, en el año 36 tiene un hijo, su único hijo, pues que claro, tenía su mujer que había dado recientemente a luz, y entonces Cortés lo tuvo en cuenta y no le obligó a quedarse en el santuario, porque pudo no dejarle salir para que se quedara allí, pues ante lo que venía encima, ¿no? Entonces Torres Laguna pues estuvo asistiendo en el santuario, y bueno, tuvo la suerte de, al menos, bueno, la suerte nunca se sabe en la vida, ¿no? Pero al menos no estuvo en el momento del asedio, ¿no? Pero sí estuvo atendiendo previamente a los guardias civiles y todo el personal que vino huyendo de Jaén tanto al lugar nuevo como al santuario, ¿no? En agosto del año 36, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, digamos, forma parte de la historia de Torres Laguna, ¿no? Y después, pues es un hombre que nos dejó 5 libros, 4, el cuarto es que de Leyendas y Tradiciones Iliturgitanas, y el quinto fue ya póstumo, ¿no? Que fue Andújar a través de sus actas capitulares, ¿no? Donde, bueno, él hizo un recorrido desde el siglo XVII
hasta 1850, sacando una serie de noticias interesantes de las actas de sesiones municipales que se conservan en el archivo histórico municipal, ¿no? Entonces, la obra de Torres Laguna nos ha servido a todos los que hemos venido después, ¿no?, a investigar nuestra ciudad, pues ha servido y sigue sirviendo como referencia cuando quieres tratar algún tema de historia de Andújar, ¿no? ¿Y qué ha aportado precisamente el recuerdo de Carlos de Torres Laguna a Andújar? Pues Carlos Torres, ya te digo que quitando los libros antiguos del siglo XVII, que es de donde nosotros conocemos, escritos por los que entonces fueron caballeros capitulares del ayuntamiento, lo que diríamos hoy son concejales, ¿no? Salcedo Liz, Terrones, después Fey Jiménez, que Fey Jiménez no era, Luisa Fey Jiménez es una de las pocas mujeres que han escrito sobre Andújar y han escrito un libro de historia de Andújar y de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Porque en la mayoría de los casos estaban muy relacionados con la Virgen de la Cabeza, ¿no? Pero a su vez dentro de los libros que hablaban de la Virgen de la Cabeza también trataban la historia de Andújar, ¿no? Entonces, Torres Laguna pues ha aportado un conocimiento a nuevas generaciones. Él estaba, por supuesto, influido también por la lectura de esos libros, sobre todo de Salcedo Lí, del panegírico Historia de Nuestra Señora de la Cabeza. Él escribió un libro importante también, que fue La Morenita y su santuario, que es del año 61, de 1961, que esto lo publicaron los Trinitarios, un libro muy interesante, un libro que sigue siendo referencia, ¿no?, para la historia de Andújar. El primero fue I Liturgi, claro, lógicamente se ve influenciado Visita y Liturgi, que todavía había cosas en superficie, ¿no? Todavía se podían ver los restos arqueológicos, ¿no? Después escribe Andújar Cristiana, que es lo que repaso, pues ahí puedes ver la referencia de los conventos de Andújar, su historia, incluso de las cofradías de Semana Santa. Bueno, todo eso está ahí en Andújar Cristiana, ¿no? Después viene La Morenita y su santuario, dedicado exclusivamente a la Virgen de la Cabeza, y después la Andújar, leyendas y tradiciones liturgitanas, que como he dicho se lo publica el ayuntamiento, y finalmente la Andújar a través de sus actas capitulares. Entonces la aportación que hace Torres Laguna al conocimiento de historia es importante, porque había prácticamente una laguna grande, un espacio sin libros, y Torres Laguna va a centrarse en sus libros más a veces en aspectos concretos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces su aportación es muy importante, ¿no? Porque hasta que después yo empecé a investigar en el año 76, Torres Laguna murió en el 71, ahí hubo un espacio donde tal vez Francisco Calzado Gómez, que también escribió, pero él era más literario, pero sí publicó mucho en periódicos, fue corresponsal de radio, estuvo en la antigua emisora, la primera emisora que vino a Andújar, que empezó a traerse, probablemente fue a lo mejor cuando las misiones en el año 56, después se siguió, hasta que ya le dieron a lo mejor una forma más legal de radio, ¿no? Entonces, él también escribió en ese momento cosas, ¿no? También dejó un libro, sobre todo El enigma de la Virgen de la Cabeza, que es donde no habla Calzado Gómez, no habla trabaja sobre la desaparición de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil, ¿no? No llega a ninguna conclusión y da una serie de suposiciones, una serie de cosas. Y también hizo otro libro sobre la Virgen de la Cabeza también, ¿no? Había escrito ya en el año 60 o 61, publicó Año Santo en Sierra Morena, que fue, digamos, la crónica, y está muy bien, toda la crónica, todo lo que supuso la famosa recoronación en 1960, ¿no?
todo lo que antes, bueno, todo aquello fue, la década de los 60 fue significativa para Andújar, y ese año fue el periodo 59, 60, 60, 61, fue importante para acontecimientos en torno a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Entonces hubo ahí un tiempo desde que muere Torrelaguna hasta que empezamos los demás a investigar, y ya empezamos a surgir nuevas generaciones, una nueva generación de historiadores e investigadores que ya vamos haciendo otras cosas con otra temática, obviamente ya con una redacción más científica, más por supuesto universitaria, ¿no? Es otra cosa lo que surge, ¿no? Pero ahí estuvo Torrelaguna durante muchos años, estudiando la historia de nuestra ciudad, dejándonos esos 5 libros importantes, donde la generación que vinimos después hemos consultado, lo hemos investigado a través de sus libros, ¿no? Y hemos conocido muchas cosas que nos han llevado después a profundizar mucho más en la historia de Andújar, ¿no? Y eso es el gran valor que tiene Torrelaguna, que el próximo año se cumplen 50 años de su fallecimiento, ¿no? Que espero, pues si las circunstancias lo permiten, pues con el ayuntamiento tratar de hacer alguna actividad cultural o actividades culturales en torno de recordar la figura de este historiador. Y centrándonos en esta leyenda y tradición liturgitana, ¿qué es lo que el lector encuentra en ese libro? Pues tiene muchas leyendas, que él lo dice al final de donde las saca, son leyendas populares que la isla ha dado forma literaria, de otro lado ha tomado referencias de algunos autores, o sea que el lector puede encontrar ahí de dónde proceden más o menos estas leyendas y liturgitanas, ¿no? Que abarca pues temáticas distintas. Ahí está la famosa de la calle Serpiente, que además hay un azulejo que puso el ayuntamiento con la leyenda de la calle Serpiente, ¿no? Si me permites, sí. Este es el original de 1966, del cual se ha sacado la edición facsímil, ¿no? Entonces, si me permites, te voy a nombrar algunas de las leyendas para que el que esté interesado pueda obtener el libro en Casa de Cultura y pueda leerla tranquila. Por ejemplo, la incrédula, promesa ejemplar, la Virgen por los aires, lo que el tiempo se llevó, eso rememora ahí el pasado de Andújar, el caserón de los enamorados, Egilona también, la princesa es Egilona, que vivió aquí en el Alcázar de Andújar, la serpiente, que es la que acabo de contar, y que eso es bastante. La cruz de Don Martín, que es una cruz que hay allí cuando vas al cementerio, ahí hay una cruz porque por lo visto hubo allí una lucha, una pelea y una historia, y bueno, en recuerdo de este Don Martín se colocó allí la cruz esa, una cruz de piedra que hay. El Cristo de la Providencia, esa es la leyenda, en parte está ahí escrita, ¿no? Él la recrea mucho más con personajes y diálogos, ¿no? Del Cristo de la Providencia. Don Gómez, que habla de Don Gómez, del que conocemos hoy la casa de los niños de Don Gómez, ¿no? Vaticino de una monja, que es lo de Sor Lucía y Áñez cuando vaticina la epidemia de 1600, que después se dio en 1680, porque ya el vaticinio lo hizo en 1679, viendo la procesión de la Inmaculada, ¿no? La vieja Andújar que se va, una que está relacionada con la época de los franceses y los digamos, bandoleros, que se llama Tragabollo, y ahí, pues, estos son más o menos las leyendas que puede. Son interesantes, de una lectura muy amena, lenguaje sencillo y entretenido. Es una cosa que es bueno, pues de vez en cuando hacer una edición como esta del ayuntamiento en facsímil para que el gran público pueda acercarse
fácilmente, y que mejor que esta conmemoración del Día de la Lectura en Andalucía, pues para entregar a las bibliotecas también escolares, ¿no? Y que bueno, que eso esté ahí pero que es una lectura muy amena para cualquier persona, tanto para alumnos a partir de primaria, pero ya los cursos últimos de primaria, secundaria, y por supuesto para el gran público, ¿no? Creo que ha sido un acierto por parte del área de cultura. Pero también, lo decíamos al principio, vamos a hablar de estas actas del Congreso sobre Francisco Palma Burgos y su discípulo en el centenario de su nacimiento, que ha editado el Instituto de Estudios Jiennenses, presentación llevada a cabo en el Hospital de Santiago de Úbeda y con aportación, como no, de Enrique Gómez Martínez. Sí, el congreso que se hizo en Úbeda, en el Hospital de Santiago, pues yo presenté algo que, bueno, que se sabe en Andújar, por lo menos en el mundo de las cofradías, que hay una escultura o hay algunas cosas de Palma Burgos en Andújar, pero que en el fondo no estaba hasta ahora ni estudiado de conjunto, y quedaban muchas cosas en el aire, porque tampoco había en los libros de arte, quienes han escrito de arte, tanto cuando han hablado de las parroquias de San Miguel o San Bartolomé, que es donde está la obra de Palma Burgos, apenas han pasado de unas líneas, no hay una descripción, no hay un estudio del altar o del retablo del altar mayor de San Miguel, o del altar del Cristo yacente, el Santo Entierro, como se conoce popularmente, de San Bartolomé, o la Virgen de la Soledad, ¿no? de la parroquia, en la parroquia de San Bartolomé también, ¿no? Entonces yo lo que hice en este trabajo que presento, esta comunicación, como se denomina en los congresos, pues estudiar esa obra de Palma Burgos en Andújar, ¿no? Y bueno, pues ver, porque leyendo lo que he publicado sobre Palma Burgos, los que lo han hecho, los que no se ponían de acuerdo en qué periodo fue el que estuvo Palma Burgos en Andújar. No se ponen de acuerdo, no, porque Palma Burgos tuvo aquí taller en Andújar, en la iglesia de Santa Marina. Santa Marina ya desde el siglo XIX ya estaba cerrada al culto, aunque se daba, yo recuerdo porque yo era vecino de Santa Marina y próximo a Santa Marina, y iba a misa los domingos, pero solo había, no era ya parroquia ni nada, ¿no? Fue suprimida con relación y junto con la parroquia de Santiago, ¿no? Entonces aquí montó el taller, y Palma Burgos hizo no solo para cosas para Andújar, sino hizo para otros muchos pueblos fuera de la provincia de Jaén, fuera, por ejemplo, en Campillo, en Málaga, hizo un Cristo también yacente, ¿no? Lo hizo aquí en Andújar, ¿no? Así como la Soledad la haría después en Úbeda. Entonces, yo mirando toda la bibliografía, todo, pues demuestro en esta comunicación como Palma Burgos estuvo el 47, 48 y 49 en Andújar. El 50 ya se va de Andújar, pero está. ¿Por qué? Porque su obra está fechada en estos años que yo te he dicho, ¿no? Y los autores no se ponían de acuerdo, ¿no? Y es que Palma Burgos tuvo taller en Málaga, en Andújar y en Madrid. Incluso hizo una cosa importante que hizo Palma Burgos, fue el trono del Cristo de Medinaceli, el famoso Cristo de Medinaceli en Madrid, ¿no? Incluso la casa ducal de Medinaceli lo quería como asesor de obras de arte restauradas, pero él renunció y sin embargo se puso a trabajar con regiones devastadas, porque claro, acabada la guerra civil, al haberse destruido, por lo menos aquí en parte de Andalucía, sobre todo en Andalucía, todas las obras de arte, todo lo que había en las parroquias y tal, pues había que hacer nuevas esculturas, había que hacer nuevos altares, bueno, lo normal que tiene una iglesia, ¿no? Entonces Palma Burgos va a trabajar con regiones devastadas
está en Andújar, viene a Andújar, va a hacer el altar de San Miguel, el altar mayor de San Miguel. El San Miguel que se ve en primer plano en el altar, eso lo recordará todo el mundo, lo que ha ido a ver la parroquia de San Miguel muchísimas veces. El ángel, que es de un tamaño considerable y tal, no es obra de Palma Burgos, es una escultura comprada en Oloz, pero que Palma Burgos lo repintó, le dio su impronta, su trazo, para que se vea que por lo menos, al menos en la pintura, es obra suya, ¿no? Entonces, después en San Bartolomé, pues ahora también costeado por Carmen Mármol, costeó lo que es el altar donde está el Cristo yacente, el Santo Entierro, y la hermana Concha Mármol, que es la más conocida a veces en Andújar, más que la hermana, fue la que lo costeó el Santo Entierro, ¿no? El Cristo yacente, ¿no? Y también hizo ya en Úbeda, en 1950, hace la Soledad. En San Miguel, que no se ve como no vayas por detrás debajo donde está colocado el ángel en el altar mayor, allí hay también una leyenda, una inscripción, que también fue costeado por esta señora Concha Mármol, porque era la heredera, y además lo pone ahí en nombre de la condesa de Santa Rita, porque era condesa de condesa de Gracia Real, y creo que era marquesa de Santa Rita. Permitir un momento que te lo diga, ¿ves? Sí, este retablo ha sido donado por doña Concha Mármol, viuda de Vallejo, en memoria de la excelentísima señora condesa de Gracia Real, marquesa de Santa Rita. Es obra del escultor Francisco Palma Burgos en el año 48. ¿Ves? Esto demuestra que en el 47, 48 Palma Burgos estaba en Andújar, y en el 49, que es cuando hace y pone también la fecha en el pie del Santo Entierro, del Cristo del Santo Entierro, está fechado en el año 49, en abril del 49, la talla que dejó en San Bartolomé, ¿no? Bueno, pues en líneas generales esto era lo que yo presenté a la comunicación. El Cristo del Santo Entierro pues fue restaurado por José Luis Ojeda, que es la mejor descripción y la mejor informe técnico que hace para su restauración, pues es donde José Luis Ojeda, restaurador de obras de arte, pues no hace un estudio de la figura que hizo Palma Burgos, que además está hecho de un trozo de madera de pino, y bueno, pues las características que presenta este autor, ¿no? La Soledad también fue restaurada, pero fue ya por un imaginero cordobés en 2007, que fue Francisco Romero Zafra, ¿no? Que la característica de esta imagen es que la Virgen tiene ligeramente inclinada a la izquierda la cabeza, y las manos las tiene cogidas, cruzadas, ¿no? Cogidas entre sí, ¿no? Es la imagen de la Soledad, ¿no? Pues esta fue la comunicación, y bueno, pues el resultado final del libro, con más de 440 páginas, ha sido el resultado de todas las comunicaciones que se presentaron en el Congreso, ¿no? Y ahí ha quedado pues la figura reflejada, la labor, el trabajo, lo que nosotros tenemos de Palma Burgos, que era un escultor prestigiado en su época, ¿no? ¿Qué supuso Palma Burgos para la imaginería? Pues supuso mucho porque hizo una labor en unos momentos, como antes te he contado, claves en nuestra historia de España. Hizo mucho en restauración, en creación, en tallar, hizo tanto en retablo,
tanto en retablos como en tallas en madera de distintas, sobre todo religioso, ¿no? Mucho religioso, pues contribuyó mucho a recuperar el patrimonio que ya habíamos perdido, ser sustituido por algo, claro, no tendría la entidad histórica y artística que pudo tener las obras primitivas que se perdieron, por ejemplo, nada más que en Andújar, ¿no? En las distintas parroquias de Andújar, ¿no? Pero sí, él contribuyó a recuperar en parte toda esa obra, todas esas tallas, todos esos altares que se habían perdido debido a la guerra civil, ¿no? ¿Y a usted qué le supone que precisamente el Instituto de Estudios Jiennenses y la Diputación Provincial pues hayan contado una vez más con su aportación, en este caso, para glosar la figura de Palma Burgos? A mí me pareció interesante. A mí lo más importante de todo este congreso es que se ha permitido dar a conocer la figura de Palma Burgos más extensamente en Andújar y su obra. Es lo que yo creo que es importante. El de menos a lo mejor es que yo lo haya escrito, ¿no? Lo importante es que ha quedado ahí, que queda ahí en un libro de conjunto donde está toda esta obra de Palma Burgos y sus discípulos, pues haya quedado también la presencia de Andújar, de un tema que donde los historiadores de arte habían pasado muy de puntilla, ¿no? Y aparte parece que solo era citar de Palma Burgos, ¿no? De acuerdo, pues Enrique Gómez, ha sido un placer, como siempre, tenerle aquí en los estudios de 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar. Y simplemente, si usted desea añadir algo más... No, nada, yo quiero sobre todo valorar el trabajo de la publicación de Torrelaguna y animar a que vayan a Casa de Cultura e intenten adquirir el libro y por lo menos pedirlo en préstamo, hacerse socios de la biblioteca, que eso, quien no lo sepa, es gratuito y te puedes sacar los libros que tú quieras de todo el fondo tan amplio que tiene la biblioteca, tanto las dos bibliotecas municipales de Andújar, y poder llevarlo a casa, leerlo tranquilamente, etcétera, etcétera, y tomarse todo el tiempo que uno necesite para leer un libro. La lectura siempre debe ser un placer. Entonces, yo creo que es un momento de ir a la biblioteca, hacerse socio, sacar los libros y consultar el fondo local, donde ahí, pues Andújar tiene la suerte de tener muchas personas que hemos escrito sobre nuestra ciudad, ¿no? En todos los temas, no solo en la historia, sino también en literatura, en poesía, en otro aspecto incluso de medio ambiente, bueno, una temática variada, ¿no? Religiosa también, etcétera, ¿no? Y poder consultar todos esos libros y tranquilamente en casa, ¿no? Yo animo a que la lectura siempre forme parte de una de las partes más importantes o principales de una persona, ¿no? El leer, pues siempre te aporta. Hay un dicho que el que lee mucho vive mucho, claro, porque ¿por qué? Si alguien no se emplea, porque a través de la lectura uno puede imaginar, puede llegar a mucho y enriquecerte tanto, ¿no? Y por eso obtener a través de la lectura tantas vivencias, ¿no? Entonces no olvidemos el fondo local, que es importante, de Andújar, y por supuesto el que lo quiera lo tiene en Casa de Cultura. Se pueden adquirir libros, pero también es importante hacerse socio gratuitamente de la biblioteca. Pues lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Hoy por hoy, Ser Andújar.